Diputado Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, antes que nada, gracias por acudir a este llamado. Al contrario, Gracias. Ricardo, muchas gracias por la invitación. Presidente, ¿cómo podemos resumir el espíritu y lo logrado en esta ley de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México como resultado, sobre todo, de esta experiencia terrible del terremoto del 19 de septiembre anterior? Bueno, la ley representa el andamiaje jurídico para poder llevar a cabo todas las acciones, los programas de reconstrucción, recuperación y transformación de la Ciudad de México que debe realizar el gobierno de la ciudad. ¿No hace más compleja la recuperación esta ley? Al contrario, facilita. Es una ley que define con mucha precisión cuáles son las responsabilidades, las obligaciones de cada una de las dependencias del gobierno y también, por supuesto, establece los mecanismos de acuerdos de facilidades, los mecanismos de apoyo de carácter fiscal, entre otros más. Es decir, es una ley que permite que la reconstrucción tenga un trazo, una ruta, un plan, pero también, por supuesto, permite que toda la tramitología alrededor de ella se dé de manera rápida y además de manera precisa. A propósito, la ley contempla cada uno de los casos prototípicos surgidos a partir de la tragedia del terremoto. Por ejemplo, los edificios que deben de ser demolidos. La ley contempla a cargo de quién debe estar, bueno, primero, quién determina la demolición o no, a cargo de quién va a estar, el costo de la propia demolición y las posibilidades de que las personas que ocupaban estos edificios recuperen sus viviendas. Así es, la ley tiene un apartado para cada uno de los casos. Eso es muy importante. Estamos hablando que el daño que causó el sismo del 19 de septiembre pasado afectó a distintas zonas con características diferentes. Es decir, es muy diferente el daño ocasionado en Xochimilco, en Tláhuac, a el daño que ocasionó el sismo o la afectación a inmuebles en la delegación Benito Juárez en la Cuauhtémoc. Es decir, es muy diverso, es muy diversa pues realmente la afectación que tuvo el sismo. Entonces, lo que hace la ley es ir definiendo apartado por apartado qué es lo que se tiene que hacer en cada caso. Es decir, cómo recuperar la vivienda perdida en Tláhuac, cómo recuperar la vivienda perdida en Xochimilco, que tienen características absolutamente distintas. Es decir, por ejemplo, en Tláhuac, además hay que hacer estudios de geofísica, de mecánica de suelo para poder demoler. Posteriormente, que ya lo hizo el gobierno de la ciudad, posteriormente hay que inyectarle fluido a las grietas para poder construir. Es decir, es muy distinto el proceso. Pero también, por supuesto, define algo que es muy importante, y es la creación del Gran Fondo para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Es decir, habrá un fondo que permitirá apoyar de manera directa, sin costo para las familias, a aquellas personas que se encuentren en estado de vulnerabilidad. ¿Dirías categóricamente que no va a ser cierto este temor de que aparte de damnificados seremos deudores castigados por intereses muy altos y a largo plazo? Absolutamente falso. Hay quien ha querido politizar el tema desafortunadamente, y lo cierto es que con este fondo se van a cubrir muchas de las demoliciones, yo diría todas las demoliciones, se van a cubrir sobre todo la reconstrucción, pero también es la base presupuestal para poder recuperar la infraestructura perdida. Recordemos que se perdieron tuberías de agua potable, de drenaje. Es falso el asunto, es muy falso esa de pronto idea que han buscado permear en el sentido de que se van a convertir en deudores, pero además también es falso de que se va a apoyar a las inmobiliarias y que es que todo va a ser un gran negocio para las inmobiliarias. Absolutamente falso. Cada vecino define cómo quiere reconstruir con la asesoría técnica, que eso es muy importante, con el acompañamiento de un director responsable de obra, con el acompañamiento de un corresponsable en seguridad estructural. Y lo cierto es que de ese fondo van a salir todos los apoyos. Dos preguntas derivadas de esto que nos dices. ¿De dónde provendrán
recursos del fondo? Porque hubo un momento en que hubo diferencias serias, manifiestas públicamente entre el gobierno de Miguel Ángel Mancera y el entonces secretario de Hacienda, José Antonio Meade, respecto a la urgencia de la aplicación de estos fondos. ¿Cómo se conformará este gran fondo de la reconstrucción? Es un fondo que se alimentará con recursos locales. De hecho, nosotros ya estamos discutiendo el presupuesto del próximo año. Estamos buscando asignar una buena partida presupuestal o varias partidas presupuestales al fondo. También, por supuesto, con recursos federales. Tú sabes que la Ciudad de México recibe, no lo correspondiente, pero sí recibe recursos federales, el Fondo de Capitalidad, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, entre otros muchos más. Estos irán también al Fondo para la Reconstrucción. Y también, por supuesto, con aportaciones del sector social. Hay muchas fundaciones que están en toda la disponibilidad y disposición de poder coadyuvar a la reconstrucción de la Ciudad de México y también, por supuesto, con la comunidad empresarial. Es decir, estaremos hablando de un fondo que tampoco exime a instituciones internacionales, de un fondo que tendrá los recursos, esperemos, suficientes para poder reconstruir mucho más rápido que lo que sucedió en el 85. ¿Recuerdas tú que después de los sismos del 85 se llevaron 10, 20, 30 años para reconstruir varias zonas de la ciudad? Este, que fue mucho más impactante que el 85, pretende que bajo este modelo que viene en la ley se pueda reconstruir mucho más rápido. Ahora, Leonel, el 2018, ya que lo mencionas, será un año especialmente de nerviosismo político por las disputas de los partidos y los candidatos en los diferentes niveles de gobierno, la muy evidente, clara, en la presidencia de la República, en entidades, en 9 entidades del país, se renueva desde luego el mando, la elección para el nuevo jefe de gobierno y jefes delegacionales en la Ciudad de México. ¿Cuáles las prioridades del presupuesto que tendrán que aprobar ustedes en la Asamblea Legislativa para el próximo año, considerando la prioridad de las consecuencias del terremoto y todo este escenario que intentamos describir? Bueno, nosotros hemos solicitado y pedido a los diputados, a las diputadas, que no politicemos por ningún motivo el tema del presupuesto y mucho menos todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de la Ciudad de México, en primera instancia. El presupuesto tiene un destino. En primer lugar, el poder reconstruir las viviendas que se tuvieron que demoler o se colapsaron con el sismo. El poder reparar también muchas viviendas que están dañadas a causa del sismo y recuperar la, llamémosle, seguridad e integridad de las personas en términos de su vivienda. En segunda instancia, el poder recuperar toda la infraestructura dañada. Tenemos, como tú bien lo sabes, escuelas que está trabajando el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación Pública, pero también hay recursos locales, centros de salud, hubo centros de salud que pues, prácticamente quedaron inhabilitados, la red hidráulica y la red de drenaje. Y en segunda instancia también el presupuesto lleva un sentido social, es decir, no vamos a tocar los programas sociales que se han establecido en la Ciudad de México y que han costado mucho, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, el apoyo a los niños, a las niñas, para que continúen con su educación, el apoyo a jefas de familia. Y también, por supuesto, el tema de la salud. El sector salud tendrá el presupuesto tal y como viene definido desde el Ejecutivo y buscaremos hacer ajustes, hacer transferencias, de tal manera que tengamos un fondo para la reconstrucción robusto. Pero en ningún sentido tiene una connotación política, ni mucho menos. Los partidos políticos tienen su presupuesto para sus prerrogativas, los partidos políticos tienen su presupuesto para sus campañas. Las campañas, y ese es un tema absolutamente distinto al presupuesto de la ciudad, que ahora lo tenemos que optimizar, lo tenemos que eficientar de mejor manera dada la consecuencia del sismo del pasado 19 de septiembre. Finalmente, ya que hablamos del 2018, Leonel Luna, tú como presidente, como líder de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, eres una voz muy importante en la izquierda y particularmente en tu partido, en el PRD. ¿Cómo aprecias tú que pueda darse esta posibilidad
de presentar. Ya sabemos que López Obrador va a ser un candidato muy fuerte por Morena, ya sabemos que José Antonio Meade va a ser un candidato muy fuerte con todo el apoyo del aparato de gobierno por el PRI. ¿Cómo avisoras tú la posibilidad de que del llamado Frente Ciudadano por México, PRD, PAN, Movimiento Ciudadano, pueda emerger un candidato fuerte que convenza hacia adentro y hacia afuera y competitivo para el 2018 frente a las dos posibilidades que ya están en la arena? Yo diría que el frente va. Estamos en ese proceso de construcción. Es una alternativa para el país. Es no una suma de ideologías, es una suma de proyectos, de programas, que me parece que es lo que requiere el país. El sumar no solamente la propuesta de los partidos políticos que tú has mencionado, sino también la propuesta ciudadana. El frente debe estar abierto para todas y para todos, y me parece que es lo que se requiere el país. Lejos de buscar acuerdos con el narco, imagínate tú, lejos de generar una propuesta de siempre, me parece que ese frente puede transformar justamente el país y estar a la expectativa de los habitantes del mismo. Leonel Luna, presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, gracias por tu confianza en este espacio, gracias por acudir de nuevo con nosotros y sabes que este programa y este espacio se quedan abiertos. Agradezco mucho. Gracias, Leonel Luna. Gracias también a ustedes por su atención, por su compañía, pero sobre todo lo que más aprecio, su confianza en este espacio. Yo los espero la próxima semana en otro Reporte 13. Hasta entonces, hasta siempre.